Estás en la estación H1 en la que vamos a ver la obtención de la integral velocidad-tiempo con Doppler pulsado para el cálculo del volumen sistólico y gasto cardíaco en nuestro paciente. El volumen sistólico y el gasto cardíaco son parámetros hemodinámicos básicos que permiten establecer la perfusión tisular y el aporte de oxígeno en pacientes críticos y hemodinámicamente inestables. A pesar de que existen diferentes métodos para obtener esta información, el uso de la ecografía transtorácica está ganando aceptación entre anestesiólogos y terapistas. Esto se debe a las ventajas que ofrece. Es un método no invasivo, de bajo costo, trasladable, no usa radiaciones y puede ser fácilmente repetible. Además, el ecógrafo transtorácico permite hacer una rápida asociación del estatus del volumen sistólico del paciente y su factor causal: hipovolemia, difusión sistólica, taponamiento cardíaco, etc. Hagamos un repaso de los puntos a considerar para hacer estimaciones del volumen sistólico lo más sencillas posibles y evitar posibles errores. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, manda un volumen de flujo a la aorta, que es el que se va a distribuir en la circulación periférica. Este volumen de flujo, al ingresar en la aorta, que como cualquier vaso tiene una sección circular, adquiere en el espacio la forma de un cilindro. Cuando el flujo pasa por el punto de medida, se genera una señal en el Doppler pulsado. El volumen de la columna de flujo depende del área de la base y de la altura de la columna de flujo. Por lo tanto, para calcular un flujo con ecocardiografía, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de volumen de un cilindro, base por altura. La base corresponde al área de un cilindro, pi por radio al cuadrado. Y la altura es la integral del flujo. El concepto matemático de integral lo que nos dice es el desplazamiento que ha tenido el fluido y se mide en centímetros. El cálculo de flujo se puede hacer en cualquier punto del corazón en el que se pueda medir el diámetro de la estructura y el flujo que pasa a su través con Doppler pulsado. Habitualmente se usan los anillos valvulares porque son estructuras muy circulares y es en donde mejor funciona la fórmula. Este volumen de flujo que estamos midiendo es el volumen de sangre que bombea el corazón en cada latido, es decir, el volumen sistólico, que multiplicado por la frecuencia cardíaca nos dice el gasto cardíaco. Repasemos los pasos que debemos seguir para hacer un cálculo correcto del volumen sistólico y cuáles son los errores más frecuentes que debemos evitar. En primer lugar, debemos medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo en un plano parasternal eje largo. Es útil hacer zoom sobre la válvula aórtica para obtener una mayor precisión en la medición. La misma se realiza en la base de la válvula aórtica, en la mitad de la sístole, o sea, cuando las válvulas de la válvula aórtica están abiertas. Normalmente el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo varía entre 1.8 y 2.2 centímetros. La medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo es una potencial fuente de error, debido a que de aquí se obtiene el valor del radio, que luego es elevado al cuadrado. En segundo lugar, debemos medir la integral de velocidad-tiempo. Obtenemos un plano apical 5 cámaras y colocamos el marcador del Doppler de onda pulsada en la salida de flujo en el centro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El trazo obtenido es la velocidad del flujo sistólico. Al trazar la curva de velocidad del flujo, el software del ecógrafo calculará el área bajo la curva para obtener la integral velocidad-tiempo. El VTI se mide en centímetros y representa la distancia a la que la sangre es impulsada hacia la aorta con cada contracción cardíaca. Se debe evitar que en el final del trazado de la curva de VTI aparezca el chasquido de cierre de la válvula aórtica. Su presencia indica un marcador muy cercano a la válvula y una tendencia a la sobreestimación del VTI debido a la aceleración del flujo en este punto. Por último, el producto del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la integral de velocidad-tiempo nos da como resultado el volumen sistólico, que multiplicado por la frecuencia cardíaca de nuestro paciente nos va a informar su gasto cardíaco. Muchas gracias por su atención, espero haber sido claro en los conceptos que compartí. Cualquier duda o consulta podemos hablarlo durante el taller.